Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, bienvenidos. Nos da mucho gusto el saber que hoy, Shabbat, el pueblo de Israel se está reuniendo, estamos reuniéndonos para estudiar la misma porción de la Biblia, la misma porción de la Torah. Hoy todo el pueblo de Israel estaremos estudiando la porción número 4, que tiene por nombre Vayera, que significa Él apareció. Esta porción la encontramos en el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, del capítulo 18 al capítulo número 22. Así que, como siempre, te pido que pongas ahí un separador justo en estos capítulos, porque vamos a estar viniendo a estos capítulos. Como contexto para esta porción, quiero comentarte que tenemos justo cómo es que Elohim habló a Abraham, pidiéndole que saliera de su tierra rumbo a la tierra de Canaán. En este momento, como sabemos, Abraham no tenía hijos, no tenía propiedades, realmente no tenía nada más que promesas para su vida. Dejó todas sus comodidades, dejó todas sus costumbres, dejó todas sus tradiciones. Pero es interesante el saber que ninguna de todas estas promesas que Elohim le había dado se cumplirían si Abraham no salía. Abraham, por lo tanto, no podía permanecer pasivo. Debía obedecer, debía confiar, debía creer. Hoy, las promesas para el pueblo de Israel continúan vigentes, continúan siendo exactamente las mismas. Ojo, pues hoy de la misma manera, todas y cada una de las promesas que ha dado Elohim a su pueblo solo aplicarán si aprendemos a actuar. ¿A qué me refiero? Necesitamos aprender a creer, confiar y obedecer, única y exclusivamente a las palabras de Elohim. Debemos aprender a ser obedientes a las palabras de nuestro Creador. Ayer, en la recepción de Shabbat, lo veíamos. Elohim habló al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, poniendo como ejemplo a los recabitas, un pueblo fiel y obediente a las palabras de su padre. Jeremías capítulo 35, versículo 12 al versículo número 14. Jeremías capítulo 35, versículo 12 al versículo 14. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Yahweh. Versículo 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Hoy, ¿qué palabras son las palabras que estamos realmente obedeciendo? ¿Has aprendido a diferenciar entre las palabras de los hombres y las palabras de Elohim? Bueno, en esta porción de la Torah, Abraham nos da un excelente ejemplo de obediencia, confianza y creer en las palabras de Elohim, lo que le valió para que todas y cada una de las promesas aplicaran y fueran verdad en su vida. Abraham se convirtió en padre de muchedumbre de personas, y esto no habría sucedido si él permanecía pasivo. Repito, Abraham aprendió a creer, confiar y obedecer, lo que le permitió tener un encuentro personal con Yahshua. Exactamente, con Yahshua. Así que vamos por favor a Génesis capítulo 18, versículo 1 y versículo número 2. Génesis capítulo 18, versículo 1 y 2 dice: Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Aquí datos bien interesantes. Llegan estos 3 hombres, estos 3 varones, los ve, y él sale corriendo al encuentro. Pero vemos primeramente que aparece Yahweh. Fíjate bien, aparece Yahweh. Yahweh es invisible. Por lo tanto, Abraham al que vio fue a Yahshua, la imagen de Yahweh. ¿Lo habías visto de esta forma? Colosenses capítulo 1, versículo número 15. Colosenses capítulo 1, versículo número 15 dice: Yahshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Amado pueblo de Israel, por mucho tiempo la religión nos enseñó que Yahshua era un personaje único y exclusivo del Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento. Pero como vemos en la primer parashá, Yahshua, la Dabar de Elohim, ha estado presente desde el principio de la creación. ¿A qué me refiero?
a que sin la Dabar de Elohim, que es Yahshua, simplemente el mundo no existiría. Génesis capítulo 1, versículo número 1 dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo número 14. En el principio era el verbo y el verbo era Elohim. En el principio era la Dabar y la Dabar era con Elohim y la Dabar era Elohim. Este era el principio con Elohim. Versículo 14. Y aquella Dabar fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerda, Yahweh, nuestro Elohim, es Aleph Tav. Esto es cabeza y eternidad. Esto es inmortal. Quiere decir sin principio y sin final. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 17. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, esto quiere decir que la Dabar de Elohim ha sido y seguirá siendo la misma, el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es muy importante porque es un completo error o una completa mentira el pensar que Yahshua fue distinto en la Torá y que ahora en el Brit Hadashah ahora es muy distinto. Santiago capítulo 1, versículo número 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Repito, Yahweh, que es Yahshua, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca cambia, nunca ha cambiado. ¿Qué implicaciones tiene el saber que Yahshua es Yahweh y que nunca ha cambiado? Sencillo. Saber que el temor de Yahweh y guardar su Torá continúan y continuarán vigentes. Si en aquel entonces en la Torá al pueblo de Israel se le pedía guardar los mandamientos, lo mismo se nos sigue pidiendo hoy día, porque Él no ha cambiado. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo número 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que mira, veamos un momento donde Yahshua le habla a los judíos confirmando que Él siempre ha estado. Es más, Él ha estado antes que Abraham. Aquí está la confirmación en Juan capítulo 8, versículo 48 al versículo número 58. Y quien está hablando es Yahshua. Dice Juan capítulo 8, versículo 48 al 58. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yahshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54. Respondió Yahshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ojo, versículo 58. Yahshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te das cuenta? La Dabar de Elohim, Yahshua, confirmando que Él ha sido siempre. Antes de Abraham, Yahshua ya estaba presente. Algo muy interesante también es el saber cómo fue que Abraham reconoció inmediatamente a Yahweh.
que es Yahshua. Sencillo, porque Abraham ya lo había visto antes. No como Abraham, sino como Abraham. Vamos un poquito atrás del capítulo que estamos viendo en esta porción y vamos a Génesis capítulo 12, versículo número 7. Y comprendamos entonces que en esta porción de la Torá es la segunda ocasión que Yahshua aparece a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo número 7, dice, y apareció Yahweh a Abraham. En este momento todavía su nombre no era cambiado. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Repito, ¿quién fue quien apareció? Yahshua, la imagen visible de Elohim, lo cual sabían y conocían perfectamente en el Brit Hadashah. Hechos capítulo 7, versículo número 2. Hechos capítulo 7, versículo número 2. Y Esteban respondió, amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Elohim se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que fuera a vivir en el pueblo de Harán. Y mira, todo esto es de gran bendición, porque nos confirma que Yahweh es Yahshua, que por lo tanto son uno mismo. Recuerda, la enseñanza que por mucho tiempo te dieron sobre la Trinidad se trata de un invento de hombres que se armó en uno de los tantos concilios de la Iglesia Católica con el objetivo de desviar al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo número 5. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, sé que por mucho tiempo tus antepasados te hablaron de la Trinidad y por tradición continuaste con esta enseñanza. Sin embargo, de la misma manera en la que Elohim habló a la casa de Judá, ha hablado a la casa de Israel temprano y sin cesar. De ti depende realmente escuchar el mandamiento de Elohim y dejar mandamientos de hombres. Continuamos ahora con el anuncio difícil de creer para Sara, mujer de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo número 9. Génesis capítulo 18, versículo número 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Mira, definitivamente Yahweh quería que Sara se diera cuenta de la promesa, que escuchara lo que había para ella. Y lo ponemos de la siguiente manera. Piensa en que están dos personas platicando cerca de ti, pero no contigo. A una de las personas tú la conoces y de pronto en la conversación de estas dos personas escuchas tu nombre. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionarías ante esta situación? ¿Sería que te alejas porque escuchaste tu nombre? ¿O será que quieres saber un poco más porque mencionaron tu nombre? Bueno, exactamente fue lo que pasó con Sara. Escuchó su nombre y entonces comenzó a poner más atención. Versículo número 10. Génesis capítulo 18, versículo número 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es una noticia totalmente difícil de creer. Es más, una noticia que para nuestro parecer es imposible. Pues como vemos ya Sara no tiene la costumbre de las mujeres, lo cual le permitía un ser fértil. Por lo tanto, la probabilidad, de acuerdo a nuestro razonamiento, es nula, cero la posibilidad de tener un hijo. La visión de Sara definitivamente era muy corta. Su pensamiento no le permitía comprender lo que pudiera llegar a suceder. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo número 9. Isaías capítulo 55,
Versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, Sara definitivamente debía pasar por un proceso para restaurar su pensamiento y dejar de ver con ojos terrenales y comenzar a ver con ojos espirituales. Lo que implicaba que comenzara a creer, que comenzara a confiar y obedecer. Así como Abraham no podía permanecer pasivo, Sara tampoco podía quedarse sin hacer nada. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Te das cuenta? Sara no podía quedarse pasiva y solo esperar a ver qué sucedía. Sara actuó. ¿Qué implicó? Creer, confiar y obedecer. Continuamos. Génesis capítulo 18, versículo 16 al versículo número 22. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y hablando de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Mira, vemos un dato interesante acerca de esta ciudad. Vemos cómo es que el pecado de aquella ciudad se había agravado en extremo. La pregunta aquí es: ¿será que un pueblo que ha pecado y que se arrepiente puede llegar a ser perdonado? Claro que sí. De hecho, tenemos el caso de Jonás, cuando va a Nínive y se da cuenta que el pueblo se arrepintió. Hizo un verdadero teshuvá. Acompáñame por favor al libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 al versículo número 10. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al versículo número 10 dice: vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí vemos justo el ejemplo de un pueblo que se arrepiente de su mal camino. Pero ¿qué sucede en el caso de Sodoma? Aquí hay algo más fuerte. Porque como leímos que se trata de un pueblo que ha pecado en extremo. ¿Qué pasa con un pueblo que tiene una conciencia cauterizada? Cuando una mente está cauterizada, significa que las personas ya no pueden distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Te das cuenta a dónde puede llegar el pecado? A llegar a cauterizar una conciencia, que fue justo lo que pasó con Sodoma.
Sodoma había pecado en extremo, una conciencia cauterizada. La diferencia que había en Nínive es que habían pecado, pero no había un pecado en extremo y pudieron recapacitar y volverse a Elohim. Hoy, ¿qué pasa con nosotros? ¿Tenemos la posibilidad de recapacitar o será que existe en nosotros una conciencia cauterizada? Ten mucho cuidado porque si en nosotros existe una conciencia cauterizada, veamos lo que sucedió a Sodoma. Génesis capítulo 19, versículo 1 y versículo número 8. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 8 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mira, aquí datos bien interesantes, y toma nota por favor en dónde estaba sentado Lot y qué estaba haciendo. Versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo número 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bueno, veamos todo lo que hay en estos versículos que acabamos de leer. Importante el saber que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. ¿Qué crees que estaba haciendo Lot sentado en la puerta de la ciudad? Obviamente mirando. ¿Será que Lot comenzaba a normalizar lo que veía a su alrededor? ¿Por qué no estaba Lot reprendiendo a las personas? ¿Por qué no estaba Lot simplemente bajo su casa, cerrando la puerta? ¿Por qué Lot estaba afuera? ¿Te das cuenta del porqué de la advertencia de no acostumbrarnos a las naciones? Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Lot, aunque seguía siendo un hombre justo, encontramos un Lot en cierta forma asimilado. Y seguramente, si hubiera pasado más tiempo, habría actuado igual que los habitantes de Sodoma. Cuando los habitantes de Sodoma van a su casa para exigir que salieran los visitantes, Lot les propone entregarles a sus hijas a cambio de impedir que abusaran de sus invitados. Yo me pregunto, ¿cómo un padre podría permitir algo así? Entregar a sus propias hijas. Mira, aquí hay muchas preguntas que surgen. ¿Dónde estaba la esposa de Lot cuando llegaron los invitados? ¿Cómo una esposa permitiría que su esposo entregara a sus hijas para que las violaran? Otra pregunta es, ¿dónde estaban los yernos para proteger a las hijas de Lot? ¿Te das cuenta de la gran corrupción que existía? Pecado, recuerda, agravado en extremo. Génesis capítulo 19, versículo 12 al versículo número 20. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahweh, por tanto, Yahweh nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. ¿Te das cuenta? Existían realmente yernos. ¿Dónde estaban estos yernos? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Yahweh va a destruir esta ciudad. Ojo con lo que dijeron los yernos. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. De entrada aquí vemos cómo los yernos quedaron fuera. ¿Por qué?
porque a final de cuentas estaban con una conciencia cauterizada. Versículo número 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Yahweh para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. A ver, ¿cómo es esto posible? A Lot los ángeles le están dando una orden, pero Lot, sabio en su propia opinión, decide irse a una ciudad pequeña. Mira, hoy Yahweh nos dice: obedece mis palabras y mandamientos. ¿Y qué dicen las personas? Prefiero escuchar palabras de hombres. Hoy Yahweh nos dice: guarda mi día de reposo, guarda mis fiestas, guarda mis lunas nuevas. ¿Y qué dicen las personas? No, yo prefiero celebrar Halloween, Día de Muertos, Navidad y día de reposo el domingo o miércoles o cualquier otro día excepto el sábado, pues eso es solo para los judíos. Continuamos, versículo número 24. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahweh, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Versículo 29. Así, cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hoy debemos aprender bastante sobre la actitud y el comportamiento de Lot. ¿Realmente estamos amando a Yahweh nuestro Elohim? ¿A qué me refiero? ¿Realmente estamos obedeciendo sus palabras? ¿O será que estamos tan apegados a las palabras de los hombres que nos da miedo desapegarnos de las palabras? Ve cómo el caso de la esposa de Lot estaba tan apegada, tan asimilada a las costumbres de las naciones, que la orden había sido muy clara: no miren hacia atrás. ¿Qué hizo la mujer? Añoró, extrañó y miró atrás. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guardas mis mandamientos. Versículo número 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Realmente estamos siguiendo las pisadas de Yahshua? ¿O será que nos encontramos tan influenciados por el mundo, por sus tradiciones, por sus costumbres, que ya no podemos identificar la instrucción de Yahweh con claridad? Ten mucho cuidado, porque el pecado en Sodoma se agravó en gran manera. Mira, vemos cómo es que Lot se detuvo y los ángeles tuvieron que jalarlo para salir de Sodoma. ¿Crees que pudiera suceder lo mismo con nosotros el día del juicio? Ojo con lo que te estoy diciendo. Lot tuvo la oportunidad de ser jalado por los ángeles para salir de Sodoma. Yo te pregunto, ¿hoy crees que sucedería esto mismo con nosotros en el día del juicio? Bueno, vayamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo número 29. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo número 29 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que yo te digo, hoy si tú estás recibiendo el conocimiento de la verdad, que se tratan de las palabras de Elohim,
Pero si aún así tú decides quedarte anclado al mundo, ya no queda más. Continuamos. Génesis capítulo 21, versículo 1 al versículo número 7. Visitó Yahweh a Sara como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Elohim le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Elohim me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Bueno, vemos cómo es que Elohim cumple su palabra. Regresó en el tiempo señalado. Jeremías capítulo 1, versículo número 12. Y me dijo, Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Números capítulo 23, versículo número 19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Continuamos ahora con una prueba de fuego para Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo número 2. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De la misma manera que lo veíamos ayer en la recepción de Shabbat con los recabitas, donde el profeta Jeremías les da a beber vino, el propósito no era que los recabitas tomaran vino, sino mostrarle al pueblo de Israel, particularmente a la casa de Judá, cómo es que los recabitas obedecían las palabras de su padre, y la casa de Judá no obedecía las palabras de Elohim. Con esta prueba de fuego para Abraham, Elohim nos habla de la importancia de obedecer su voz, de la importancia de confiar y creer en su palabra. Es obvio que jamás Elohim te pedirá que le ofrezcas en sacrificio a tu hijo. Él lo que quiere es pedirte obediencia. Génesis capítulo número 22, versículo 9 al versículo número 13. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué gran enseñanza podemos ver de emuná por parte de Abraham. Creyó, confió y obedeció. Nunca titubeó. Le pidió a Elohim lo más preciado de su vida. Hoy, ¿qué es lo más preciado en tu vida? ¿Estás dispuesto realmente a dejar eso más preciado en tu vida para permitir que Yahweh sea lo primero en tu vida? Recuerda, es importante que aprendamos a creer, confiar y obedecer. Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo número 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Elohim, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Amado pueblo de Israel, tengamos cuidado de no perder nuestra conexión con Yahweh a través de su Torah, pues de lo contrario no podremos escuchar su voz, ni discernir lo que debemos o no hacer. El apego al mundo
nos hará mirar atrás como la esposa de Lot. Frases como, ay, es que lo que importa es el amor. Mientras las personas se amen, todo está bien. Ay, es que son tradiciones tan bonitas. Ay, es que mira a los niños tan bonitos que se ven. Ay, es que tan bonito es que se ve nuestro arbolito de Navidad. Tan bonito que se ve ese altar para los muertos. Frases como estas indican tu apego al mundo. Ten cuidado y sal de Babilonia. Shavua Tov, bendiciones.